Hola, ¿qué tal? Buenas noches. No, no, tan cerquitas, no. Vámonos hasta acá. ¿Cómo están, amigos? Buenas noches. Este es el futuro de la humanidad y vamos a hablar de Jesús, conociendo a Jesús. Hoy vamos a hablar de Mateo 12, vamos a compartir la palabra y queremos decirle mientras se conectan algunos de nuestros amigos, queremos dar las gracias al Señor por todo lo que hace en nuestras vidas. Estamos batallando todos, pero ahí vamos. Y quiero decirles que las cosas van a ser cada día más difíciles. Hay muchas señales en el cielo, muchos meteoritos mirándose pasar por los cielos de las naciones. Hay terremotos, hay inundaciones, hay el desprendimiento de la Antártida, de un bloque grande de hielo. Hay mucha maldad en la tierra. Hay mucho abandono. La gente está abandonando el amor de Jesús porque anda buscando, no les llena Jesús, no les llena Jesús a muchos, porque quieren sentir algo más y Jesús parece que no los llena. Hay que llenarnos de Jesús, esa es una pasión que debe de nacer de ti, no de alguien más. O sea, tú eres el que tiene que provocar en ti. Mira, la palabra de Dios provoca fe en ti. Y tú debes de tener confianza en Dios y debes de creer lo que Él dice. Desgraciadamente, pues mucha gente solamente lo tiene como si fuera algo intelectual y no es así. Yo conozco muchos amigos y tengo muchos amigos catedráticos, son ingenieros, licenciados, mm, mm, pues todos los que fueron a la universidad y se recibieron, pero aprenden ellos matemáticas y son bien inteligentes. Entienden todo de álgebra, es más, hasta física cuántica. Este, Hay muchos que aprenden a leer el cielo, dónde está el cuadrante o aquel, y saben dónde están las estrellas y lo entienden muy bien. Hay otros que son estudiosos de la historia de la humanidad y se saben todas las cosas de historia, de la historia de México, la historia de Europa, todo, pero se lo saben re bien, son inteligentes, pero cuando se trata de venir a la Biblia no entienden nada. Y por lo tanto vienen muchos religiosos, quieren, como dijo Jesús, muchos querrán entrar en el reino de los cielos, pero no van a poder. Muchos se van a esforzar así para querer entrar con el Señor y no van a poder. Muchos piensan que se van a morir, y Dios los va a recibir con los brazos abiertos, después de haber pecado y de no haberse arrepentido. Y piensan que Dios los va a recibir y quizás por tu cara bonita, no lo sé, pero tienes que ser muy listo. Hay que ser inteligentes. Dios por eso nos dice que clamemos a Él, que nos acerquemos a Él confiadamente, que nos acerquemos ante su trono de gracia para poder entender todas las cosas. Pero vamos a leer un capítulo muy, muy difícil, pero lo vamos a leer en secciones. Porque tenemos que aprender a conocer a Jesús. Y vamos a empezar con una pequeña oración. Vamos a orar por aquellas personas que les interese entrar al video aquí en Facebook y después lo pasamos a YouTube. Señor, en esta noche te pedimos de tus misericordias. Queremos acercarnos a ti, Señor, confiando en toda tu bondad, Señor, en todo lo que has hecho por nosotros, porque nos amaste antes de la fundación del mundo. Y nos amaste tanto, Señor, que enviaste a tu Hijo Jesús a morir en la cruz. Nos amaste tanto, Señor, que murió tu Hijo por nosotros. Tu amor es impresionante, Señor.
Tu amor es incomparable. Tu amor es sin igual. Tu amor es precioso, Señor. Tú eres el más precioso de los hijos de los hombres. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesús. Te amamos, Señor. Solo tú eres santo, santo, santo. Tú eres el Dios todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. El que estuvo muerto y resucitó. El que vino a darnos el mensaje de salvación. El camino que envió el Señor para salvarnos, para que caminásemos por Él. Gracias, Señor. Solo hay un camino al cielo, Señor, y es tu Hijo Jesús, para que nosotros obedezcamos a su palabra, lo que Él vino a enseñarnos en los mensajes. Gracias, Padre, gracias. Tú eres el amo y Señor del universo. Tú eres el que hizo los cielos y la tierra, el amo y Señor del universo entero, el que hizo lo visible y lo invisible. Tú eres el Rey. Gracias, Señor. Te amamos. Bendice a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestra familia, Señor. Sabemos que hay cosas bien difíciles que vamos a vivir. Gracias, Señor. Bendice a nuestros pastores, a los misioneros. Bendice a las casas de oración, Señor, en todas partes que estén, Señor, porque está creciendo la iglesia, Señor. Está enviando la iglesia misioneros y te pido por ellos. Y que todos aquellos pastores, Señor, enderecen la doctrina de la gracia de Jesucristo. Aquellos que han metido filosofía y cosas raras, Señor, corrige nuestros caminos, corrige nuestras sendas. Endereza, Señor, el camino por donde hemos de andar, Señor. Ayúdanos. Te alabamos, Señor. Tú eres digno de toda la alabanza, de la adoración, porque tú estás sentado en el trono, y al Cordero que fue inmolado, a tu Hijo amado, Señor, en quien tienes complacencia. Te lo rogamos, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, y bendice, Señor, a los que van a oír este mensaje. Gracias, Señor. Si te servimos en algo, úsanos, Señor. ¿En qué te podemos servir, Señor? Señor, adiéstranos para la batalla. Adiestra, Señor, a tu pueblo. Queremos ser verdaderos discípulos, que conocemos la verdad. Y sin exagerar, Señor, porque a veces hay exageraciones, Señor, pero a veces no. Es solamente hablar con la verdad. En el nombre de Jesús, úsame, Señor. Por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amigos, aquí estamos y vamos a empezar. Hola, buenas noches, Antonio. Acabamos de orar ahorita y hemos pedido por todos. Dios te bendiga. Y estamos hablando acerca de aprender a estudiar la Biblia y de conocer de Jesús. Hoy vamos a leer el capítulo 12 de Mateo y vamos a hablar acerca de los discípulos recogen espigas en el día del reposo, y vamos a estudiar para irnos rápido. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron a Jesús: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo, decían ellos. Pero Jesús les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer, ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo, del sábado. Y miren, hay algo muy interesante aquí, porque cuando dice Jesús, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. ¿Quién es ese que es mayor? Jesús. Estoy aquí presente
y no lo conocieron. Y les dijo Jesús unas cosas del pasado que habían sucedido y ellos no entendieron. A David no le era permitido entrar en el templo porque él no era sacerdote. Él era el rey de Israel. Entonces aquí vamos a leer cómo están las cosas cuando entró Jesús en el día de reposo. En Deuteronomio 23:25, miren lo que dice. Deuteronomio 23:25. Me llamó la atención mi hija Dulce, que dice que a veces hablo muy agresivo, y le digo, no, es que tienes que ver cómo habla Jesús. A veces Jesús habló con firmeza y reprendiendo a sus discípulos. Entonces nosotros también tenemos que ser como Jesús y reprender a la gente que estamos enseñando. Porque la gente debe de aprender a amar a Dios. Y hay que ser estrictos en la palabra, estrictos así como Dios lo dice. Y lo vamos a ir leyendo así para que ustedes vean. 23:25, miren, de Deuteronomio. Dice, cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte, mas no pondrás en tu cesto. Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. Entonces estos hombres estaban empezando a regañar, a llamarle la atención a Jesús. Y, oye, tus discípulos están haciendo, dice, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día sábado. O sea, no está permitido ir y recoger frutos. Pero aquí ellos estaban solamente arrancando unos y así limpiándolos y se los comían. No, eran bien estrictos los fariseos, por eso se llaman religiosos fariseos, porque ellos son estrictos, pero ellos no hacen. Ellos solamente mandan. Por eso aplicaron muchos mandamientos a la Torá, a la ley judía. Entonces vamos a leer primer libro de Samuel 21 del 1 al 6. Miren lo que dice. Primer libro de Samuel 21 del 1 al 6. Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro con David y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes y lo que tengas. Y el sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo el pan sagrado. Pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros. O sea, ellos no habían tenido relaciones. Ayer y anteayer, cuando yo salí ya los vasos de los jóvenes eran santos. O sea, habla de la persona. Aunque el viaje es profano, ¿cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia del Señor para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Y estaba allí aquel día tendido delante del Señor uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, edomita, el principal de los pastores de Saúl. Y David dijo a Ahimelech, ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante.
Y el sacerdote respondió: la espada de Goliat el filisteo, al que tú venciste en el valle de Elá, está aquí envuelta en un velo detrás del éfod. Si quieres, tómala. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David: ninguna como ella, dámela. Y levantándose David aquel día huyó de la presencia de Saúl, y se fue a Aquís, rey de Gad. Y aquí estamos leyendo la historia de David, lo que hizo cuando fue con el sacerdote y le dijo del asunto. Él fue a pedirle comida porque no tenían comida, estaban hambrientos. Y por eso Jesús acá dice, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Fueron a comerse los panes de la proposición, y miren lo que Dios tiene preparado, todo en un orden perfecto. Pusieron esos panes delante del Señor y no se los comieron. Los quitaron y pusieron panes nuevos. Entonces el sacerdote les dijo: ¿sabes qué? A lo menos que se guarden de mujer, que sean santos, o sea, que estén, guárdate que estés santo. Guardarse del pecado es que tú vivas en santidad. Guardarte de las cosas que a lo menos dice que no hubieran tenido relaciones ni con sus esposas. O sea, que estuvieran ellos, como ahora nos pide el Señor, que estemos en oración, en ruego, en ayuno, velando y orando en todo tiempo para ser tenidos por dignos. Entonces, así eran vasos santos. O sea, que estés tú eres como un vaso donde el Señor deposita su espíritu. Entonces nosotros somos como vasos de honra, hay vasos de deshonra. O sea, lo que hay en ti, ¿de qué te estás llenando? Llénate del Señor. Entonces, otro versículo es Levítico 24:9. Miren lo que dice Levítico 24:9. 24:9. Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él, y las ofrendas encendidas al Señor por derecho perpetuo. Aquí está hablando, cada día de reposo está hablando del pan de la proposición. En el contexto dice: y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa, como hacen los panes. Entonces dice: y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante del Señor. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida al Señor. Cada día de reposo, cada Shabbat, lo pondrá continuamente en orden delante del Señor, en el nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Y será Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en el lugar santo, porque es cosa muy santa para él, las ofrendas encendidas al Señor por derecho perpetuo. Esto lo dejó nada más que lo hicieran y que lo ejerciera el sacerdocio de Aarón, el sacerdocio de Leví, de los judíos. Acá a nosotros no nos toca eso. Ahora Dios nos ha constituido como reyes y sacerdotes para su servicio, pero nosotros somos al servicio de la adoración. Nosotros estamos en la adoración, en la alabanza. O sea, ejercemos sacerdocio delante del Señor, nos presentamos delante de Él limpiando nuestras manos, nuestros pies, nuestro corazón, entregándonos a Jesús en oración. Ejercemos de esa manera el sacerdocio delante del Señor. El sacerdocio se ejerce delante de Dios. No se ejerce, no, mira, yo soy sacerdote y voy a ejercerlo en un templo. No, el sacerdocio se ejerce cuando tú entras a tu recámara y te postras, y entonces se abre el portal de la oración. Cuando tú te presentas delante de Dios bajo su mano poderosa y tú empiezas a platicar con el Señor. Y todo lo que hagas en secreto, así en el cuarto, todo lo que le platiques al Señor en lo secreto, todo lo que el Señor vea que tú le dices y que tú haces,
el Señor te recompensará en público. Lo dijo Jesús. Por eso ese es ejercer el sacerdocio, la obediencia a Dios. Entonces, dice Jesús, dice, ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo? Fíjense, el día de reposo era un día de guardarás el Shabbat, guardarás el sábado. No, hay unas cosas que dice acerca del día de reposo. Miren, vamos a leer números 28 para que ustedes vean. Números 28, 22, 29, 28. Aquí está. Las ofrendas diarias, pero vamos a leer específicamente del 9 al 10. Miren lo que dice. Ofrendas mensuales y del día de reposo. Mas en el día de reposo, dice, mas el día de reposo, es el Shabbat, 2 corderos de un año sin defecto y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda con su libación. Es el holocausto de cada día de reposo, además del holocausto continuo y su libación. Entonces aquí está hablando acerca de lo que era la ofrenda. La ofrenda era el trabajo de los sacerdotes. Ahora, se decía que aquí, como dice Jesús, mira, el Shabbat, tú no debes de trabajar, no debes ni arar ni nada. Es día del Señor, es día de ofrenda, de sacrificio, de todo eso. Entonces, como los sacerdotes tenían ¿cómo les diré? Era su trabajo. Y entonces ellos trabajaban ese día. Ellos servían a los demás. Entonces ellos, dice Jesús, dice, ¿y no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo? O sea, ¿por qué lo profanan? Porque están trabajando. Dice, ¿y son sin culpa? Porque era su trabajo. Ellos ministraban, ellos estaban al servicio del pueblo. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y no lo ven. Ese mayor que el templo, el mayor de todos es Jesús. Y si supieras qué significa misericordia quiero y no sacrificio, si supieras qué quiere el Señor, que seas misericordioso, que seas buena persona, que seas amable, que respetes a la gente, que seas honorable. Sé que cuesta mucho trabajo, porque nosotros los seres humanos nos ofendemos. Somos dados a arranques de enojo, hasta de ira, y los cristianos no están exentos, ¿eh? Los cristianos a veces también se alborotan, también como dice el pastor, que se desbordan. No te desbordes, detente. Dios te dio un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Entonces, eso lo tenemos que aprender, porque todos vivimos en desorden. A mí me cuesta trabajo. Dios quiere que enderecemos nuestras sendas, que caminemos en santidad, que hagamos un camino con nuestra vida, siguiendo el camino de Jesús. Entonces, dice el Señor que quiere misericordia, que ayudes a tu prójimo. Lo que hemos leído, todo lo que el Señor nos ha dicho. Y dice que Él no quiere sacrificios. O sea, olvídate de los sacrificios. No, pues que yo voy a ir a tal lado, a caminar un cerro, dicen muchos. Yo voy a ir de rodillas de aquí a la villa y que van al Tepeyac y que esos son sacrificios. Y dice el Señor que no quiere sacrificios. O sea, es mejor obedecer al Señor. Dios quiere que hagamos misericordia, que seamos buenas personas, que ayudemos a los demás. Y los sacrificios no sirven para nada. Eso de andar, es que tengo que pagar una manda, es que yo le hice una promesa. A Dios no le importa eso. Dios, mira, ¿sabes cómo puedes tú, o sea, llamar la atención de Dios? Cuando le obedeces.
Mientras no le obedezcas a Dios no lo impactas. Entonces dice el Señor que Él no quiere sacrificios. Y luego dice, no condenaríais a los inocentes. Dice, misericordia quiero y no sacrificio. No condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. O sea, no condenes a los demás por si comen o no comen panes sin levadura o lo que hagan. O sea, ya el día de reposo ya no fue abolido, se respeta, pero vino Jesús a cumplir la ley y Jesús es el Shabbat, Jesús es nuestro descanso. Entonces el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo, el Hijo del Hombre se llama Jesús, Yeshua, Él es el Hijo del Hombre y Él representa el Shabbat, en el simbolismo que habla acerca de que el sábado es el día de reposo, es el descanso, nosotros estamos descansando en el Señor. Guárdate ese día, santifica el día del Señor. O sea, ya no es un día en específico, es diario, porque vivimos en Cristo. Entonces, tenemos que ver por qué ir. En Mateo 9:13, uno atrás, dos atrás. Dice, al oír esto, Jesús les dijo, o sea, esto lo oyeron los fariseos, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. O sea, está hablando de ser humanitarios, de ser amorosos, de venir y compartir el evangelio del arrepentimiento. No de ir y de predicar una religión. No, es que tú tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Tienes que hacer sacrificios. No, es que tienes que ir a hacer la primera comunión. No, mira, es que tienes que hacer penitencia. Tienes que ir y rezar 3000 Padres Nuestros en una hora para que el Señor te escuche y para que conmuevas el corazón de Dios. No, esos son sacrificios en vano. Dios no quiere sacrificios de esos. Oye, ¿qué te ganas estar rezando 30,000 Padres Nuestros en 2 horas? Porque esa es una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre nuestro que estás así. O sea, ¿de qué sirven? Es un sacrificio para ti porque vas a durar 2 horas repitiendo esa misma oración. A veces sin ofender, así como perico. No, Dios quiere que hagas misericordia. Que tú te humilles ante Dios y tú seas amoroso con los demás, que te pongas en los zapatos de los otros, la empatía, o sea, ponte en el lugar de los demás. La gente a veces necesita una palmadita, necesita una ayuda, necesita algo, y nosotros debemos de ser esos hombres que Dios quiere, que no condenemos a los inocentes, o sea, inocentes, ¿por qué? Porque no saben muchas cosas. Pobrecitos, estamos viendo toda la gente que está como ovejas sin pastor. O sea, la gente anda perdida, desviada. Y la verdad sí nos da tristeza, pero ellos no quieren oír el mensaje de Jesús. Están enfrascados en sus pasiones. Entonces vamos a hablar acerca del hombre de la mano seca. Y pasaron de allí y vino a la sinagoga de ellos. Bueno, vamos a leer primero, antes de eso, Marcos 2 del 23 al 28. Lo olvidaba, estamos leyendo por secciones. Marcos 2 del 23, miren. Vamos a hablar de lo mismo. Marcos 2. Y miren lo que dice Marcos, es la misma historia, pero dice, aconteció que al pasar él por los sembrados en el día de reposo, en el Shabbat, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Ya me iban caminando y arrancando espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? No está permitido que hagan eso. Pero Jesús les dijo, ¿nunca leyeron lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote
y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. ¿Qué leímos hace ratito? Son diferentes la forma de compartir de los discípulos de Jesús, porque las palabras que cambian, esas nos hablan y nos revelan los acontecimientos y la palabra de Dios. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Fíjense en las palabras, la sabiduría de Dios, la ciencia del santo. El día de reposo fue hecho por causa del hombre. ¿Por qué? Le dijo a Dios: 6 días trabajarás y al séptimo día descansarás, porque no vas a poder, vas a estar diario estresado, vas a estar cansado. Y ese día tienes que dárselo al Señor, tienes que venir a los pies del Señor. Dice, y no el hombre por causa del día de reposo. O sea, no hizo Dios al hombre por, va a ser sábado, ¿qué voy a poner el sábado ahí? ¿A quién pongo? A los seres humanos los voy a poner ahí el sábado para que se entretengan. No. El día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día del reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Y qué está diciendo? Aún del día de reposo. O sea, no solamente es el Sabbat, es diario el día del Señor. Por la gracia y la misericordia no fuimos consumidos, no fuimos destruidos. Él se interpuso entre Dios y nosotros, y Él fue crucificado en la cruz para que nosotros tuviéramos salvación. No, esto está impresionante. El Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Tanto que va a haber un reposo y vamos a entrar en él, que es el milenio, después de que venga Jesús. Todavía Jesús va a reinar 1000 años. Miren, desde Adán y Eva hasta nuestros días se van a cumplir 6000 años. Y un día son como 1000 años, y 1000 años como un día. ¿Cuántos días son? 6. ¿Cuántos años se van a cumplir? 6000. Falta el último día, el séptimo día, que es el milenio. Faltan 1000 años, que es el reinado del Mesías aquí en la tierra. Hay muchas cosas que no sabemos y no comprendemos, pero poco a poco las vamos a ir aprendiendo. Entonces vamos a leer ahora lo que dice Lucas 6. Aquí Lucas 6 del 1 al 15 dice, miren lo que el Señor nos va a mostrar ahora con la lectura de Lucas 6. Los discípulos recogen espigas en el día de reposo. Aconteció en un día de reposo que, pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas en las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron: ¿por qué hacen lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo: ¿ni aun esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino solo a los sacerdotes, y se los comió? Dice, y comió, y dio también a los que estaban con él, y les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. De una vez, para que se callen. Pero esto es impresionante. Les dijo Jesús: ¿ni aún esto habéis leído? O sea, ¿no han puesto atención lo que dice la Biblia? Lo que dice la Escritura, lo que dice los libros sagrados. ¿No han leído? No, pues yo creo que no. Porque es bien fácil ser religioso. Hay mucha gente religiosa que dice que cree en Dios y que va a la iglesia, pero ni siquiera sabe nada de la Biblia, ni siquiera lee la Biblia. Oye con los oídos pesadamente. Ya hablaremos de eso más. Ya vamos a entrar en eso para mañana, creo. Pero ahorita estamos leyendo este capítulo 12.
Entonces vamos a leer ahora sí el hombre de la mano seca. Pasando de allí vino a la sinagoga de ellos. Y he aquí, había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? O sea, miren, le estaban diciendo acá que, ay, no es lícito comer en el día de reposo. Y Jesús les dio una lección de, mira, los sacerdotes profanan el templo. No. Y les dijo de la lectura: ¿no leen la Biblia o qué? Entonces ellos le volvieron a decir ahí, para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? ¿Cómo? Y les dijo Jesús: ¿qué hombre habrá de ustedes que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Ya ven, habla de hacer el bien, hacer misericordia, no sacrificios. Están preguntando los fariseos, y así son los religiosos hoy en día también. Es que hay que hacer esto. Pero ellos no hacen lo que dicen. Y miren, vamos a leer lo que dice. Está en Lucas 14:5. Lucas 14:5. Vamos aquí. Ay, perdón. 14:5. Miren lo que dice. Y dirigiéndose a ellos dijo: ¿quién de ustedes, si su asno o buey cae en algún pozo, no lo saca inmediatamente, aunque sea en el día de reposo? ¿Quién de ustedes no lo... ya se cayó el animal en un pozo, déjalo? No, lo sacan. Eran habladores. Entonces ellos no le podían replicar todas esas cosas. Ellos querían intentar acusarle, pero no podían. Así es de que Jesús dice: pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y saliendo los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. O sea, querían destruir a Jesús, querían atentar contra su reputación. Entonces vamos a seguir. Marcos, miren lo que dice Marcos 3 del 1 al 6, hablando de ese mismo tema. Marcos 3 del 1 al 6, dije, sí. Marcos 3, 1. Otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban los fariseos para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. O sea, para decirle: mira, estás haciendo esto en el día de reposo y no es lícito. Pero van a ver cómo hace Jesús. Dice: entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Bien, la historia empieza de otra manera. Y les dijo a los fariseos: ¿es lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y ellos se quedaban callados. A ver, digan algo, pues. Ustedes que buscan algo. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, Dios, se molestó el Señor y los miró. Hipócritas. Entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió. Imagínense, la mano seca. Extiende tu mano. Y él la puso así. Y le fue restaurada sana. Y de repente extendió la mano.
un milagro de Jesús que hizo ahí delante de sus ojos en el día del sábado. Y saliendo los fariseos de ahí, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirlo. O sea, se enojaron y le dijeron a sus enemigos, fíjense, sus enemigos de religión, los herodianos y los fariseos ahí. Hicieron consejo para destruirle. Entonces vamos a leer ahora lo que dice Lucas 6 del 6 al 11. Lucas 6 del 6 al 11. El hombre de la mano seca. Aconteció también en otro día de reposo que él, o sea Jesús, entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Fíjense, aquí ya dice que la mano era la derecha. Y dice, y le acechaban los escribas y los fariseos. Aquí ya habla de los escribas y fariseos, y luego acá dice que los herodianos, 3 sectas ahí, para ver si en el día de reposo los sanaría a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos, y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús le dijo, os preguntaré una cosa, le dijo a los fariseos y a los escribas, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Qué contestarían? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Y cuando eres un verdadero cristiano también, la gente piensa qué pueden hacer contigo. Te calumnian, te hablan mal de ti, porque dices cosas que no les agradan a ellos. Ellos se quieren justificar, toda la gente se quiere justificar, les dices cosas, no fumes, eso te hace daño, es marihuana, y no les importa. Les hablas de Jesús y sacan un escapulario, les hablas de Jesús y sacan un rosario, o sea, te sacan un montón de cosas, como diciendo, mira, yo también estoy con Dios. Eso no tiene que ver nada con Dios, eso es costumbres y tradiciones. Por las costumbres y las religiones invalidáis mi palabra, dijo el Señor. Y es lo que hacen los religiosos, la gente que no conoce a Jesús, que no lee la Biblia. Pero la gente que ya empieza a conocer de Jesús, empieza Dios a abrirle los ojos y Dios te empieza a enseñar, porque yo puedo hablar, ustedes están oyendo el video, pero la enseñanza es de Jesús. Así es de que vamos a leer ahora el siguiente que dice, el siervo escogido. Sabiendo esto Jesús, o sea, sabiendo que el consejo que tramaban contra él para destruirle, se apartó de ellos, y le siguió mucha gente y sanaba a todos los enfermos, y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No condenará ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. ¿Qué quiere decir esto, amigos? Que Jesús es el siervo del Señor, porque le agradó al Padre su actitud de lo que hizo. Y aquí hay algo que nosotros debemos aprender. Jesús vino a los judíos. Cuando envió a sus discípulos a predicar, los envió a predicar a las ovejas perdidas de Israel. A nosotros no. A los gentiles no. Pero aquí dice la profecía, que es lo que decía
Esta profecía es de Isaías y lo vamos a ver ahorita. Y miren, el siervo escogido. Vamos a leer Isaías 42, del 1 al 4, para que ustedes vean. Ya estudiamos Isaías 42, ahí tengo los videos. Y cuando leemos la Biblia aprendemos más y más acerca de cosas. Y Isaías 42 habla del siervo del Señor. Fíjense, dice: He aquí mi siervo, yo le sostendré. Mi escogido. ¿Quién está hablando? Está hablando el Padre, está hablando del siervo, está hablando de Jesús, en quien mi alma tiene contentamiento. Fíjense, el alma del Señor tiene contentamiento porque lo que hizo Jesús fue grande. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. ¿Cuál es esa justicia? El evangelio, amigos. El mensaje de salvación, que Cristo iba a morir por nosotros, Él iba a hacer justicia para que nosotros fuésemos salvos. Entonces dice: no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. ¿Qué es la verdad? La verdad es el evangelio de Jesucristo, de la gracia salvadora. La verdad. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Entonces mucha gente dice: mira, esta es la verdad. No. Mira, si el evangelio está torcido, esa no es la verdad. Nosotros somos bien inteligentes, los seres humanos, pero para torcer las escrituras. Nosotros debemos de apegarnos a la palabra, al contexto de lo que dice la Biblia. Por eso estudio de esta manera, para enseñar a la gente que quiera aprender y conocer a Jesús. Entonces, esto es lo que dice Isaías. Dice que no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Las costas, la gente que está más lejos. Y miren, esto es a lo que voy. Esto es lo que es el siervo fiel, el siervo escogido del Señor. Miren, dice: porque se va a cumplir lo que dijo el profeta, el siervo del Señor. Dice: pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. A los gentiles anunciará juicio. ¿Cuál es el juicio de Dios? Que si no te arrepientes, lee los evangelios. He venido a traer justicia. Tú no mereces vivir, pero yo voy a morir en tu lugar. Y es lo que hizo Jesús: murió en mi lugar, hizo justicia, porque yo no podía salvarme de ninguna manera. Nadie se puede salvar, ni por obras es la salvación. Nada podéis hacer, dice el Señor, para salvarte. Dios tuvo que hacer el sacrificio en la cruz, sacrificando a su propio Hijo para que tú seas salvo. Entonces, esta es la justicia en Cristo Jesús por medio de la fe. Y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. Entonces dice que Él dice: hasta que saque a victoria el juicio. El juicio fue hecho en la cruz, amigos. No fue hecho cuando yo estoy hablándole a la gente y la gente me dice: ay, tú juzgas. Tú nomás juzgas a la gente. Bueno, es que todos somos pecadores. ¿Tú qué eres? ¿Borracho? ¿Mentiroso? ¿Orgulloso? ¿Sangrón? ¿Altivo? ¿Soberbio? ¿Le pegas a tu esposa? ¿Dices malas palabras? ¿Qué eres? Por tu propia boca vas a morir. Di lo que eres. Entonces, como nadie puede salvarse a sí mismo, Dios tuvo que hacer justicia en Cristo Jesús por medio de la fe. Y en su nombre, o sea, en el nombre de Jesús, esperarán los gentiles. ¿Cuáles gentiles? Los que se conviertan a Jesús, los que digan: yo quiero seguir a Jesús. Esperamos en Jesús. Él va a volver, Él va a regresar. Y eso es lo que esperamos.
Entonces, vamos a seguir leyendo algo mucho más delicado que dice Jesús, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Yo he dicho que Jesús dijo, mi palabra es espíritu y es vida. O sea, si tú blasfemas de la palabra de Dios, hay que tener cuidado de, por ejemplo, si quieres predicar o quieres ser un predicador o un maestro de la Biblia o quieres ser pastor, tienes que cuidar ese detalle. Porque todo aquel que blasfeme al Espíritu Santo tampoco va a entrar al reino de los cielos. Miren, esto que dije es bien delicado. Dice, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo. Fíjense, ciego, mudo y endemoniado. Y le sanó. O sea, estar endemoniado, ciego y mudo, se habla como una enfermedad hoy en día. Pero esto puede ser sanado por medio de la oración y el ayuno. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. O sea, vean, parece que es un trabalenguas. O sea, fue sanado de tal manera que el ciego miraba y hablaba, porque era ciego y mudo, veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? O sea, ya les estaba Dios metiendo esa sensación que se siente. ¿Será la esperanza? ¿Será este? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Ya, lo peor que puedes decir. O sea, ofendieron a Jesús. Y aparte de eso decían, este echa los demonios por medio de la palabra. Hay que tener cuidado. Entonces, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. ¿Y qué es lo que está pasando? Todo reino dividido. Aquí en México, en Estados Unidos, todos los países están divididos. No, pues que, miren, fíjense, hablando en religión, miren, están los católicos, los testigos, los mormones, los adventistas, los sabatistas, los pentecostales, los evangelistas, o sea, está dividido. Las personas dividen. El enemigo divide para vencer. Pero en Cristo sabemos muy bien que todos los cristianos somos más que vencedores y debemos de comprender como cristianos qué es el cristianismo. Y miren, hablando políticamente, yo no soy político ni sé nada de política, pero a veces hablo por ciertos puntos. Miren, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. ¿Qué es lo que pasa en México, en Estados Unidos? México está dividido con tanto partido. Que el PRI, PAN, que el otro, que el Movimiento Naranja, que el PT, algo así. Y todos los movimientos que hay dividen. Hay izquierda, derecha, ultraderecha, hay socialistas, capitalistas. Esos dividen en el gobierno, dividen al pueblo. Por eso no hay unidad. Cada quien hace lo que hace y hay corrupción. Entonces, es asolado el país y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. ¿Y qué es lo que pasa a veces? Que los padres y los hijos también en familias no están igual. Por eso están divididas, por eso muchos dicen, yo no quiero ir con aquel porque siempre habla de más. Y miren lo que dice Jesús, y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. Y está hablando de echar, por ejemplo, los demonios, ¿eh? Si Satanás se mete en una persona y viene Satanás y lo quiere echar fuera, o sea, no es lógico. Viene el engaño de Satanás. Satanás viene a engañar a la gente. Entonces, dice, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino?
no va a permanecer el reino de Satanás. Dice, y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan sus hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Fíjense qué delicado es esto, porque Jesús dice que sus hijos serán los jueces en el día del juicio. Aquí está bien clarito. ¿Por quién echan vuestros hijos? ¿Por quién los echan vuestros hijos? A tus hijos, ¿por quién echan los demonios? Por tanto, ellos serán sus jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Dios. Lo más maravilloso, el poder de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa? El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Y es lo que sucede a veces. Hay gente que, si no estás con Jesús, no, tú desparramas. Si no estás en obediencia. Así es de que si tú estás en una religión, o sea, tú desparramas ignorancia, desparramas un montón de cosas. Porque no estás con el Señor, sino contra Él. Porque la gente siempre, o sea, el problema es que la gente se cree religiosa. El problema siempre es, ay, que tu religión, y empiezan a defender, tu Dios es mi Dios, o sea, si es el mismo, ¿por qué entonces están divididos por la religión? Ah, ya ves, entonces el cristianismo, no, el cristianismo es un estilo de vida que es caminar las huellas de Jesús. El cristianismo no es una religión para empezar. Así si le dices a una persona, ¿de qué religión eres? Mira, yo sigo a Jesús. Tú sí tendrás una religión, pero yo no he visto en la Biblia. Es más, yo he leído todo ahorita Mateo 12 capítulos y no he visto nada que hablen de religión. Eso lo avalamos nosotros los hombres, porque ahora se usa eso. Y Dios quiere desbaratar esa enseñanza falsa. O sea, tenemos que ir a la congregación de los justos, a reunirnos todos los que somos de Cristo para alabar al Señor. Entonces, si tú atas al hombre fuerte, entonces podrás saquear la casa. Tienes que atar al hombre fuerte de la casa para poder entrar a ella y saquearla. Dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. O sea, si tú blasfemas, si tú pecas, será perdonado a los hombres. Mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. O sea que tienes que tener cuidado de lo que hablas y de lo que dices. Entonces aquí Jesús está marcando algo que debemos de tener mucho cuidado. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, o sea, contra Jesús, le será perdonada, porque Dios es bueno. Pero mira, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero, ni en el futuro. O sea, si tú hablas contra la palabra de Dios, el desprecio tan solo, ay, tu Biblia, es que ustedes le cambian y le agregan versículos y ustedes no adoran a la Virgen y que cuidado, amigos. Porque cuando yo hablo, a mí me llaman la atención. A veces por ejemplo, mi hija me dijo, ay, mi papá, les habla de sus ídolos y, oigan, ¿quién va a venir a hablarles de sus ídolos? ¿Acaso va a venir el Señor personalmente a decirles, ay, no sean idólatras? A nosotros nos dejó ese derecho el Señor y lo tenemos que cumplir. Ahora que si les molesta que si nosotros decimos que no adoren a
a los monos, como les digo, a sus monos de yeso. Entonces la gente se enoja. Pero cuando se presenten con el Señor, dice, ¿sabes qué? Yo envié ahí a un loco. Le voy a tirar un balazo aquí afuera. Aquí vivo a un lado del río. Entonces, si ustedes hablan, ay, me asustó eso. Entonces, si hablamos mal, dejen retomo, se me fue. Casi no salimos a la calle esta hora porque sabe quién traerá pistola. Todo pecado o blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Así es de que decía, tenemos que tener cuidado de lo que hablamos. Es muy peligroso. Imagínense los que hablan de los predicadores que hablan Espíritu Santo, ven ahora, como ordenándole al Espíritu. Miren, el Espíritu Santo viene a nuestra vida y entra en nosotros. Ese es el misterio. Cristo en nosotros, el Espíritu de Dios en nosotros. Y Él entra en nosotros y nos redarguye de pecado. Él se contrista cuando nosotros pecamos y nos hace ver que hemos pecado y nosotros pedimos perdón. En una relación con Dios, estamos relacionados con Dios. Pero si nosotros hablamos mal de la palabra, les decía de los ídolos. Entonces, si Dios nos manda a ustedes a decirles, ¿saben una cosa? Diles de su pecado. Diles que no me agrada. Adorarás al Señor tu Dios, dice el primer mandamiento. A Él solo servirás. No tendrás dioses ajenos delante de Él. Y dioses hay muchos. No te postrarás entre las imágenes y todas esas cosas. Entonces mi hija dice, ay, es que así no se puede decir, así la gente no se va a convertir. No se va a convertir al Señor. No, amigos. Miren, la palabra de Dios es para que usted se convierta de su maldad. Si usted no quiere ser cristiano, pues es su problema. Si usted no quiere obedecer a Dios, si usted no quiere seguir a Jesús, si usted no quiere ir al cielo, mire, el mensaje se lo tenemos que decir. Hay reglas. Las reglas de Dios son justas y las reglas de Dios son estrictas. Si por ejemplo yo hablo de Dios y tengo un ídolo acá escondido y yo creo y le rezo y todo, ¿saben una cosa? Me estoy engañando a mí mismo, porque dice la Biblia que los idólatras no van a entrar al reino de los cielos. Entonces, ¿me estoy haciendo tonto yo? ¿Me estoy engañando a mí mismo? Y mucha gente así vive, engañada con sus pensamientos, pensando que cuando una persona se muere va a ir al cielo nada más por su bonita cara. ¿Qué quieren que les diga? Hoy murió, ayer o antier murió Vicente Fernández. La verdadera pregunta, ¿conoció al Señor? ¿Lo obedeció? ¿Dónde está? La gente dice que está allá en el cielo cantándole alabanzas a no sé quién. Porque al Señor no, Los cristianos verdaderos le cantan alabanzas a Dios. Nada más. Las alabanzas son de Dios. Hablan de Dios, exaltan a Dios, glorifican a Dios. No hablan de otra cosa. Oh, imagínese, usted, si fuera charro y fuera cantante, ¿usted cree que con sus canciones usted va a ir al cielo a cantarle sus canciones a Dios? Y yo sigo siendo el rey, así, cantando. ¿Sabe qué? No. Necesitamos conocer a Jesús, cuáles son sus propósitos. Miren, hay veces que nosotros tenemos planes en nuestra vida y nosotros agarramos a Dios y lo acomodamos a nuestros planes. No, es que tengo un proyecto y yo quiero estudiar medicina. Señor, ayúdame a estudiar medicina. O sea, tú metes a Dios en tus planes. Tú siempre, gracias a Dios, Dios en tus planes. No, ¿sabes qué? Es al revés.
tú debes de renunciar a tus planes para entrar en los planes de Dios. ¿Cuáles son los planes de Dios para tu vida? ¿Cuáles son los planes de Dios? Cuando tú eres discípulo, ir y predicar el evangelio a toda criatura, pero no, te da pena. No quieres ni leer la Biblia. Entonces, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Vamos a leer Marcos 9:40 para darle recio a esto. Marcos 9:40, miren lo que habla Jesús. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Fíjese, porque lo vamos a leer desde el contexto. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. O sea, es como nosotros, pero no nos sigue a nosotros. Él ya anda predicando ahí por ahí. Y se lo prohibimos. Se lo prohibimos porque no nos seguía. Aquí muchos hacen la excusa, ya viste que era otra religión. No. Este hombre entendió el plan de Dios y él fue y empezó a predicar el reino de Dios, el evangelio. ¿Qué le dijo el Señor a uno? A uno le dijo: ven y sígueme. Señor, espérate tantito, deja que despida a mis padres, me despida de mis padres y después te sigo. Señor, deja arreglo mis cosas y después te sigo. No, es hoy. Entonces, se lo prohibimos porque no nos seguía, pero Jesús dijo: no se lo prohíban, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre. Fíjense lo que dice Jesús: ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perecerá su recompensa. Hay que ser de Cristo. Oye, pero yo soy cristiano católico. No. Católico es un apellido. Quítatelo. Tienes que ser de Cristo. Oye, pero es que yo también creo en esto No. Tienes que renunciar a muchas creencias. Tienes que creer solamente en la palabra del Señor. Y luego miren. Vamos a leer Lucas 12:10. Lucas 12:10. Si leemos la Biblia así como lo estamos leyendo, vamos a aprendiendo y vamos a aprender a hablar el lenguaje de Dios. Y dice: a todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Miren qué tremendo. Es que Dios perdona todo. No te creas. Hay 3 cosas que el Señor no perdona. Una de ellas es esta: la blasfemia contra el Espíritu Santo. Traigo una espina. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Peligroso hablar de la palabra. Dice: ni en este siglo ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. O sea, si es un árbol bueno, va a dar buenos frutos, y si es un mal árbol, va a dar malos frutos. O sea, ¿tú qué quieres ser? ¿Buen árbol o mal árbol? ¿Qué quieres dar? ¿Frutos buenos o frutos malos? Y Jesús se molestó y dice: generación de víboras, ¿cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. O sea, ¿qué hay en tu corazón?
¿Qué es lo que hay en tu corazón? Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por sus palabras serás justificado, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. El pez va a morir por su propia boca. ¿Que te puedes justificar? Dios es el que justifica. Así es de que si tú dices muchas malas palabras, palabras tontas como se usa hoy en día, que escriben muchos ahí en el Face puras malas palabras y videos donde salen donde se les hace fácil decir malas palabras y les da mucha risa. No se están imaginando ni siquiera cómo van a ser condenados por su propia boca. Porque aquí dice, ¿cómo vas a ser justificado? Y toda palabra que hables dará cuenta en el día del juicio. O sea, no tienes que estar diciendo palabras ociosas, palabras. O sea, tú hablas con una persona, hola Francisco, hola ingeniero, hola Roberto, ¿cómo estás? Pero no, dicen palabras ociosas. Ay, ni puedo hablarlas. Pero ustedes saben cómo habla la gente hoy. No, en el camión a veces voy oyendo yo las pláticas y digo, ay, me dan ganas de grabar a estos para poner el video ahí en YouTube. Mire cómo habla la gente. Repiten como 800,000 veces. Miren, nada más les voy a dar, a veces ponen a imaginar su mente. Estaba hablando con unos cuates de la universidad, una muchacha y un muchacho, y estaban hablando y decían, no, la maestra, y otra cosa, y no, y me dijo y otra cosa, o sea, palabras ociosas al final de toda oración, así. No, hasta vulgares se ven. Ay, soy catedrático de la universidad, tengo mi título y hablan como tienen no, ¿cómo se dice? Su diccionario de malas palabras vulgares. ¿A qué piensa la gente que porque ya tienen un título son educadas? No, hombre, miren, los que tienen título son más mal hablados que usted no se imagina. Tienen que pensarlo bien. Y Jesús empieza a hablar acerca de la generación perversa que demanda una señal. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti una señal. Muéstranos que eres Dios. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal. Fíjense cómo le dice, la generación mala y adúltera demanda señal. Pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Más que Jonás en este lugar. Yo, Jesús. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Yo, Jesús, ahí estaba hablando Jesús. Y luego dice Jesús, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Miren, esto que acontece mucho en los centros de rehabilitación. Van los drogadictos y van y les hablan miren, les hablan del evangelio según ellos. Les hablan de Dios y vea usted a los dichosos padrinos. Los padrinos les dicen malas palabras, los maltratan.
y hablan de Jesús, o sea, saben un lenguaje medio cristiano ahí y tratan mal a la gente. Entonces ya lo a golpes o como sea, ya lo hacen que se restablezca otra vez y ya sale así, hasta dando testimonio, que ya va a ser una buena persona, pero al ratito, miren, al rato viene a ser peor, porque vuelve a caer en las drogas o algo, y viene a ser peor, porque después viene a ser hasta ratero, y bueno, la gente es transformada porque los demonios están trabajando, en el aire están los demonios y están trabajando, entrando en la gente. Y la gente piensa que endemoniado va a estar acá como la película del exorcista. Y volteando la cabeza. No, amigos, mire, cuando entra un demonio a una persona, el demonio nomás anda maquinando ahí a ver qué está haciendo. Y se manifiestan a veces cuando los van a sacar. Pero ellos trabajan con la gente y les meten ideas a la gente. Por eso están los chavos hoy en día endemoniados. Dice, y toma consigo otros 7 espíritus peores que él y entrados, o sea, entrados en la persona, moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Mira de lo que está diciendo Jesús, o sea, cuando dicen, este hombre está loco, a lo que dice, no, a lo que dice Jesús. ¿Cómo están haciendo esas cosas? Y mire, aquí ya habla de la madre y los hermanos de Jesús. En el 46 dice, mientras él aún hablaba a la gente, fíjense, te estaba hablando todas estas cosas, y mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar, o sea, él estaba en la sinagoga y le querían hablar, y le dijo uno, Jesús, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia los discípulos, o sea, él señalando a los discípulos, y dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, hermana y madre. Para que no busquen excusas por otro lado, Pero hay mucho que leer todavía. Porque Lucas 11:29, miren lo que habla acerca de Lucas 11:29. Todo lo que leímos, lo vamos a ver. Dice, y aquí lo dice de otra forma, porque vamos a leer Lucas, la generación perversa demanda señal. Y apiñándose las multitudes, o sea, fíjese qué palabra, apiñándose. ¿A usted se ha apiñado? Las multitudes comenzó a decir, esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal de Jonás, porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Soy yo. Pero no lo dijo, lo estaban viendo, pero nosotros sabemos que era Jesús. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar. La predicación de Jonás hizo que se arrepintieran los ninivitas, y viene Jesús. He aquí más que Jonás soy yo. Jesús vino a predicar el arrepentimiento de los pecados y la gente no cree. Generación mala y perversa. No, esto está terrible. Marcos 8:12. Miren lo que dice Marquitos. Marcos 8:12. No, si tenemos que aprender mucho.
La demanda de una señal, aquí tiene por título en el contexto. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él. Miren, a discutir con el Señor, porque no creyeron en él. Pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo, usted gima así cuando le pidan una señal, gima usted así, o sea, ponga una expresión de cómo gimiría Jesús. ¿Por qué pide señal esta generación? Fíjense, yo lo pongo así. ¿Por qué pide señal esta generación? ¿Eso no sería hacerlo así como gimiendo Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Vea qué actitud. ¿Por qué no entienden? Se oye como un gemido de dolor, de tristeza. De veras que no entendemos, somos unos cabezones. Pero miren, vamos a seguir. Marcos 3:31 al 35, rápido. Marcos 3:31 dice en el 31, vienen después sus hermanos y su madre y quedándose afuera, o sea, vienen, estaba él hablando Jesús acerca de que estaba hablando de, dice, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Vean el contexto. Dios está hablando de la blasfemia contra el Espíritu Santo en el capítulo 3 de Marcos, y estaba hablando de también acerca del hombre que está en su casa y lo tiene que amarrar. Habla de la casa dividida. Cuando Jesús dice sus palabras, dice, y habiéndolos llamado les decía en parábolas, o sea, Jesús hablaba en parábolas. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás si un reino está dividido contra sí mismo? Tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Hay veces que está dividida la familia, la esposa no está de acuerdo con el esposo, para que pónganse de acuerdo y pidan perdón y abrácense. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. O sea, hablamos de un ratero, saquea la casa, pero hay otros ya llegan y te matan. Aquí Dios está poniendo un ejemplo de llegar, y como llega el ladrón y amarra al hombre fuerte y ya saquea su casa, dice, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, cualquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Así es de que tenga cuidadito cuando usted vaya a su iglesia, lo que oye, lo que dicen, porque si dicen blasfemias y si usted se las cree y usted las repite, cuidado. Es mejor vivir en ignorancia y empezar a conocer a Jesús de verdad. Y miren lo que dice. Vienen después sus hermanos y su madre y quedándose afuera enviaron a llamarle. Aquí lo dice de otra manera. Y la gente que estaba sentada alrededor de él dijo, tu madre y tus hermanos están afuera, Jesús, y te buscan. Él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él dijo, he aquí mi madre, mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Y pues tenemos que aprender mucho. Ahora miren, si vamos a estar estudiando todas estas cosas, las generación,
Miren, aquí está Lucas 24:26, del espíritu inmundo que vuelve. Lucas 11:24. Aquí lo tengo. Lucas 11:24. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos. Un espíritu anda ahí en el desierto. Anda ahí. Por eso la gente dice, ir a un espíritu, porque existen los espíritus buscando reposo. O sea, es un espíritu inmundo, no es un espíritu de una persona fallecida, es un demonio, un espíritu inmundo, un espíritu de otra dimensión. Sale del hombre, que estaba en un hombre y sale del hombre y anda por lugares secos buscando reposo. Fíjense lo que dice. Un espíritu inmundo tiene que entrar en el cuerpo de un hombre para encontrar reposo, porque ese espíritu antes tenía un cuerpo y fue quitado de ahí. Entonces ese espíritu busca a una persona para meterse en él. O sea, no pueden entrar, solamente que la gente los invoque o la gente de plano esté fuera de sí. Y entra en el hombre y encuentra reposo. Mientras nosotros queremos ir al estado del espíritu, o sea, ir al hogar espiritual para estar en reposo, o sea, estar con el Señor. Teníamos que salir nuestra alma de este cuerpo para estar con el Señor a gusto, es al revés. Y dices, en lugares secos anda buscando reposo y no hallándolo, dice, fíjense, habla, piensa, dice, volveré a mi casa de donde salí, o sea, al primer cuerpo donde lo sacaron. Y cuando llega la haya barrida y adornada, o sea, este cuerpo es una casa. O sea, el cuerpo es una casa, este cuerpo de carne y hueso es una casa, esa es la casa de nuestro espíritu y habita junto con nosotros el espíritu de Dios al que lo aceptó. Entonces el espíritu inmundo dice, volveré a mi casa de donde salí y cuando llega la haya adornada y barrida. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él y entrados, o sea, metidos en el hombre, moran allí y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. No, tenemos que ser bien vivos y tener cuidado porque los espíritus son reales. Y muy bien, podía hablar de lo mismo, pero ya leí casi todo. Aquí tengo más versículos que hablan acerca de la generación mala y perversa que demanda señal. Tengo Mateo 16:1, Marcos 8:11, Lucas 11:16, Mateo 16:4, Marcos 8:12, de Jonás. Tengo el mismo versículo, Jonás 1:17, que habla cuando él predicó. Lea el libro de Jonás y ahí se va a encontrar cómo sucedió la historia de Jonás. Jonás 3:5, pero les recomiendo que la lean toda. Primer libro de Reyes 10 del 1 al 10 y segundo libro de Crónicas 9 del 1 al 12. O sea, esto es para afirmar lo que Jesús habló. Amigos, hermanos, este fue el capítulo 12 de Mateo. Mañana vamos a entrar a un lugar muy, muy difícil, pero algo muy revelador. Vamos a leer mañana el capítulo 13, donde vamos a aprender algo que usted puede aprender a saber, o usted va a saber la importancia de las parábolas. Entonces, pues esta noche hemos predicado Mateo 12, hemos compartido y espero que le sirva. Yo pido a Dios que la palabra que he hablado muchos la reciban y aprendan. Los invito a leer la Biblia y mi nombre es Héctor García y soy un embajador de Cristo y estoy a los pies del Señor para servirle y quiero que mucha gente busque al Señor. A veces hablo muy duro, pero es para que no tengan nadie excusa cuando sea el día del juicio. Dios es bueno y Dios nos va a ayudar si nosotros
nos abandonamos a Él y confiamos en Él. Jesús es el Señor, Él es el Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros y nos perdonó. Así es, esta noche muchas gracias, Dios les bendiga, un saludo para todos. Ya casi no veo, estoy perdiendo mi vista por trabajar mucho en la máquina de coser, pero Antonio García, Dios te bendiga, Antonio, nos vemos. Marisela Aguilar Roque, Dios te bendiga, también te mando un saludo. Dios los bendiga, Dios les bendiga. Hay que amar a nuestro prójimo, hay que ser hombres de Dios y mujeres de Dios y aprender a conocer a Jesús. Los espero mañana, si Dios quiere, a las de 8:30 a 9, porque a veces es difícil. De todos modos, quisiera que el Señor tocara el corazón de muchos para que vinieran a sus pies. Dios les bendiga, hermanitos, y buenas noches. Hasta mañana, si Dios quiere. Y ahorita voy a orar por ustedes también, y hay que seguir leyendo la Biblia, porque llevamos otro estudio. Dios les bendiga y hasta mañana.